habitual es tener 2 jueces de la Suprema Corte de la provincia en tan poco tiempo aquí con nosotros. Ajá, ¿verdad? Esto tuvimos a Mario Adaro hace muy poquito y hoy está el doctor José Valerio. Gracias por acompañarnos una vez más, es un placer. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, charlamos un poco de fuera del aire, ¿no? De lo poco común que se transformó durante mucho tiempo poder tener estos espacios de diálogo con ustedes, y es muy grato para nosotros que cada vez que los invitamos acepten. Usted es uno de los que siempre, cada vez que lo convocamos, está aquí presente, así que gracias por eso. Al contrario, gracias por la invitación, y me parece que siempre tenemos que estar dispuestos a expresar nuestras opiniones, no de las causas que estamos resolviendo. Eso claro, debemos hacerlo en los ámbitos que corresponden. Pero hay una serie de cuestiones relacionadas con la justicia, el funcionamiento, el futuro de cómo va a ser la justicia, que nosotros tenemos que estar comprometidos con ese futuro. Bueno, y vamos a ir primero a lo que nos convoca, que es esta presentación que van a tener justamente, en donde van a analizar las reformas en el Código Procesal Penal. Usted ha visto que son cosas por ahí muy ajenas para la gran mayoría de la población. Esto no está destinado a cualquiera, claramente tiene un foco puesto en aquellos que litigan habitualmente. Pero me gustaría que usted intentara bajarlo un poquito a la tierra para que sepamos de qué se trata. Bueno, la reforma está relacionada con la manera en que se van a llevar adelante las investigaciones de los delitos y los juicios. Esto quiere decir de que se ha cambiado el modelo, de un modelo que es de tipo inquisitivo mixto, es decir, centralizado en el juez, pasa a ser un modelo donde el fiscal, como vemos habitualmente en las películas extranjeras, para decirlo de alguna manera, donde el Ministerio Público, los fiscales son los que tienen que llevar adelante la investigación. La responsabilidad, la carga, instar la acción penal, que es precisamente la acusación. Y por el otro lado, los defensores, que tienen que realizar la tarea de garantizar los derechos de las personas que están acusadas. Bueno, ese modelo es un modelo absolutamente distinto al que nosotros hemos tenido hasta ahora. ¿Cómo es? A nivel federal. A nivel provincial ya venimos avanzando en esto. El modelo que teníamos en la provincia y que el federal tenía hasta hace poco tiempo está basado en el juez, en el concepto del juez inquisitivo, que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede. A partir de ahora se llama adversarial, es decir, las partes adversarialmente tienen que litigar. Para eso son estas capacitaciones. Claro. Se requiere una capacitación, un conocimiento de una técnica distinta para poder hacerlo. Es decir, tienen que convencer de la razón al juez. Exactamente. En lugar de hacer como se hacía antes, amontonar en un expediente toda la información y después el juez el que define. Que hacía la investigación, leía, miraba y observaba, y tenía un ejército de funcionarios y empleados que lo colaboraban para tomar una decisión. Hoy tiene que hacerlo en forma oral, y entonces las partes, la acusación y la defensa, en adversariedad, claro, ¿no es cierto?, claro, van a tener que discutir las temáticas que están en conflictividad, en controversia. Claro, se me ocurre que esto es clave, doctor, para los juicios por jurado. Es esencial, el juicio por jurado es determinante, o sea, es eso. Exactamente. Lo que pasa es que el juicio por jurado es el que desencadena la necesidad de esto. Es al revés. Algunos creen que el juicio por jurado es la frutilla del postre, es el final del proceso de transformación. No, el proceso de transformación empieza en cuanto empezó el juicio por jurado. Lo vemos en la provincia. Sí. En la provincia, el juicio por jurado es el que obligó a que el Ministerio Público cambie, y entonces empieza a cambiar de a poco. ¿Por qué? Porque tiene que tener una técnica de investigación distinta. Ya no tiene que ofrecer todos los testigos que se ha enterado que existen personas que pueden llegar a conocer o han sido entrevistadas. No, tienen que ofrecer exclusivamente lo que sirve para tomar una decisión. Y esto es importantísimo. El cúmulo de trabajo que existe en la justicia es muy amplio. Entonces hay que seleccionar y hay que anticipar decisiones. Y hay que tomar acuerdos. Entonces solamente se hacen debate para las cosas que están controvertidas. Cuando no hay controversia, se tiene que resolver antes. Claro. Esto es esencial. Y eso también genera, me imagino, mucho ahorro de la economía procesal, de tiempos de la justicia, para agilizarla aún más. Exactamente. Es la idea. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de la mediación, todo ese tipo de soluciones alternativas o soluciones anticipadas, tanto sea en penal, en civil, en laboral, en definitiva es esto. Es decir, estamos acostumbrados en nuestra vida diaria a la autogestión. Es decir, nos autogestionamos el token para obtener el turno médico, el turno médico, todo, las recetas médicas, el préstamo en el banco. Bueno, esto también va a llegar a la justicia, es decir, el futuro también está en la justicia hoy.
Y entonces hay cosas que hay que gestionarlas antes. Hay una cuestión que tenemos que tener presente siempre. Cuando se diseñó el sistema que estamos abandonando, era fines del siglo XIX, principios del XX, había muy poquitos abogados. Las sociedades, había un alto grado de analfabetismo y no había comunicación. Bueno, son 3 factores que han cambiado absolutamente. Hoy tenemos en la provincia de Mendoza un abogado cada 200 habitantes. Es muchísimo, ¿no? Bueno, no sé si es mucho, pero es un número importante. Pero no podemos seguir pensando en unas estructuras judiciales donde el juez, con un ejército de funcionarios y empleados, tiene que hacer todo y tiene que garantizar todo. Claro. ¿Por qué? Porque hoy existen otros medios. Existen sistemas de comunicación, existen formas de gestión totalmente distintas. Entonces hay que cambiar la visión del proceso y cambiar la visión de cómo encararlo. Por eso estas jornadas son importantes, claro, porque se trata de que los abogados deben tener las herramientas suficientes para poder solucionarlo. Y me gustaría cerrar por lo menos este tema con esto. Esto ya funciona en la justicia provincial, digamos, la que investiga la gran mayoría de delitos, los homicidios. Por eso cuando hay un homicidio vemos a la fiscal Claudia Ríos en el lugar del hecho, investigando. Ahora lo que se va a hacer, lo que se ha dispuesto es que se adapte la justicia federal, que investiga, por ejemplo, casos de narcotráfico, de contrabando, de trata, que tenga este mismo sistema que ya funciona en la justicia provincial. ¿Es así? Exactamente. La justicia federal solamente cuando le delegaba el juez al fiscal, pero si no, era responsabilidad del juez. Bien, perfecto. ¿Cuántas horas le dedicaba usted? Yo me imagino cómo debe ser la vida de un juez de la Suprema Corte. Me lo imagino leyendo todo el tiempo, por ejemplo. No sé si están así, pero debe andar bastante cerca. Tengo reclamos diarios. Los sábados y domingos. Claro. Bueno, uno se acostumbra. Yo tengo 37 años en el Poder Judicial y siempre he sido muy inquieto, no solamente con las cuestiones que tengo que resolver o decidir, sino también con esta necesidad de producir grandes cambios en la justicia. Siempre me ha motivado el producir estos cambios porque advertía que el sistema no funcionaba. Imagínense que yo entré en el Poder Judicial en el año 87. En el año 87 prácticamente el 80-90% de las causas que se investigaban no se resolvía, ¿no es cierto?, por un debate o por una sentencia que fuera producto, ¿no es cierto?, o de un debate o de un acuerdo, sino que prescribían las causas. Claro. Y esto sin contar que el 70% de las denuncias eran NN, es decir, casi ninguna llegábamos a descubrir que era. Del otro 30%, el 85, 90, 80%, claro, depende de la época que nosotros tomamos, no tenían solución. Imagínense lo que era eso. Ahora, ¿se trabajaba? Claro que se trabajaba. ¿Y se investigaba? Sí, se investigaba, se elevaban a juicio y después no se hacía ni el juicio ni el debate. No había, en esa época no había ni siquiera la suspensión de juicio a prueba ni el juicio a prueba, imagínense lo que era. Entonces, era necesario producir cambios, pero es necesario comprender la realidad que se tiene. Porque los cambios no simplemente son soluciones alternativas, hay que anticipar las decisiones. Esto es fundamental y tienen que autogestionar las partes. En este caso debe ser las partes, el abogado, el Ministerio Público en materia penal o las partes civiles. Le quiero preguntar lo mismo que le preguntamos a Mario Dadaro la semana pasada. Desde hace algunos días hay como un discurso que viene bajando el gobierno, desde el gobernador, pero incluso sobre todo por el Ministerio de Seguridad, de varios hechos delictivos, o algunos hechos delictivos cometidos por delincuentes que tenían varios antecedentes y que, según entiende el Ministerio de Seguridad, estaban mal liberados. Lo que dicen básicamente el gobierno es los jueces no están aplicando la reiterancia, le dan la libertad condicional a cualquiera y este efecto de puerta giratoria que se habla siempre. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Esto sucede en la justicia? ¿No sucede? Bueno, primero el caso que ha tomado trascendencia, lo sabemos todos. El de Peláez. Es un caso donde la planilla de antecedentes que trascendió en los medios tenía varias causas que no eran delitos, sino que eran contravenciones. De las condenas, 10 condenas, 8 por lo menos yo tengo conocimiento que son las últimas, son de juicios abreviados, es decir, acuerdos entre el Ministerio Público y la defensa. ¿Qué es lo que quiere que hagan los jueces? El juez no puede poner una pena mayor a la que establece en el acuerdo. Claro. O sea, esto es ya desde hace muchísimo tiempo. Pero además de esto, hay que ver qué delitos tenía. Lesiones, tentativa de robo, tentativa de hurto, robo, amenaza. Es decir, no estamos hablando ni de un homicida serial ni nada por el estilo. Estamos hablando de delitos menores, ha tenido penas menores. Además,
no solamente los jueces, sino los fiscales, cuando hacen los acuerdos, también tienen que tener en cuenta lo que dice el Código Penal. Nadie está por encima de la ley. Bien. Nadie es nadie. Nadie está por encima de la Constitución. Y entonces, para poder aplicar una pena, el Código Penal, el artículo 40 y 41, dice cómo se aplican las penas, cómo se regula, cómo se determina la pena. No es por los gustos o preferencias de algunos, sino por lo que establece la ley. Y la ley no autoriza que solamente por la reiterancia se va a imponer el máximo de la pena. No es así. Claro. Existía una institución en el Código Penal, sí, el artículo 52, que establecía la reclusión por tiempo indeterminado, es decir, la privación de libertad con trabajo forzoso, ¿no es cierto?, por tiempo indeterminado. Fue declarada inconstitucional por los 7 miembros de la Corte en el año 2006, en el caso Gramajo. Bueno, entonces, no discutamos cosas que, si se piensa distinto, bueno, que se promueva en el Congreso de la Nación la reforma. Claro. Si no, hay que aplicar la Constitución y la ley. Y los jueces tienen que aplicar la Constitución y la ley. Y los jueces no se pueden ir por fuera de los acuerdos que han hecho las partes. Claro. Y las partes hacen los acuerdos de acuerdo a lo que establece el Código. Entonces, no hay que generar expectativas que no son cumplibles. Porque eso también hay que transmitir a la sociedad. Esto es importante. Por eso también los jueces debemos decir cómo es el sistema, para que se comprenda cómo es el sistema. Si no, no se sabe cómo es el sistema. Claro. Es que claro, muchas veces está ajeno, y hay una sensación, y con esto le dejo una última reflexión, me gustaría compartirla con usted y cerrar, y es que uno a veces tiene la sensación de que la justicia es ajena a nosotros y que muchas veces dice, viste, está hecha para los poderosos, ya lo decía en el Martín Fierro, ¿no, José Hernández? Y evidentemente ustedes son el último resguardo que tenemos nosotros, los ciudadanos de a pie. Tenemos que tener una confianza plena en ustedes. ¿Qué nos queda si la justicia, que son ustedes, está sospechada, como pasa por ejemplo a nivel nacional, donde uno teme que muchas causas, entonces hay como un revuelo? Imagino que ustedes deben pensar eso, repensarlo y decir, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar la imagen, por lo menos, con hechos, por supuesto, que es la clave en todo esto? A mí me parece que la mejor manera de mejorar la imagen no es preocuparse de la imagen, sino cumplir con lo que se debe cumplir, con la función, como debe ser. Es decir, los jueces deben ser independientes, pero deben ser independientes no solamente de factores o poderes externos al Poder Judicial, sino también dentro del Poder Judicial. No es bueno que los jueces dependan, sea externamente, de concepciones ideológicas o de su superior. Por eso el Poder Judicial son los jueces. ¿Por qué son los jueces? Porque son los únicos que pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma. Es una función. Por eso es Poder Judicial. Así como el Poder Ejecutivo es unipersonal y está en manos del gobernador. Porque se requiere una mano que dirija orgánicamente el funcionamiento del Estado. Como el Poder Legislativo es bicameral, tanto en la nación como en la provincia, y entonces son 2 cámaras que actúan, que son colegiadas, que actúan coordinadamente con mayorías determinadas para poder sancionar las reglas con las cuales nos basamos en la sociedad. Bueno, los jueces es imprescindible. Su independencia, por eso es tan importante la selección de los jueces. Los jueces deben ser seleccionados para cumplir una función. Y esa función tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución y la ley. En la medida que los jueces estén más comprometidos con aplicar objetivamente, en condiciones de igualdad para todo el mundo, la imagen de la justicia va a mejorar. Pero porque los jueces, en el ejercicio de la función, están demostrando que son una garantía para todo el mundo. Ojalá así sea. Doctor, gracias por el tiempo y recordemos entonces, el 6 y 7 de noviembre de 16:30 a 20:30 horas, esto es en la Universidad de Mendoza. No sé si usted y tiene en el Polo el día 7. El 6 es la Universidad de Mendoza, que es teórico, y el día 7 son talleres que se van a hacer en el Polo. Vamos a aprovechar las salas que tiene la provincia y ahí se van a hacer los talleres con todos los que quieran participar. ¿Esto con inscripción previa? Es una inscripción previa, no es rentado, pero tiene que ser con inscripción para poder asegurar el normal funcionamiento y además para la participación activa de todos. Estoy seguro que Miguelito me lo pasó, pero quiero dar el dato de cómo tienen que hacer para inscribirse, a ver si lo encuentro rápidamente. Es un email, lo voy a decir rápidamente. Exactamente. DNR, ¿cómo lo digo para que se entienda, Sebastián? DNR Recaso. DNRecaso, ahí está. DNRecaso@jus.gov.ar. DNRecaso@jus.gov.ar para quienes quieran participar. Estas jornadas tienen una importancia trascendental. Hay un plan del Ministerio de Justicia de la Nación de capacitación que se combina lo federal con lo provincial.
el 30 de septiembre comenzaron en el Ministerio de Justicia, me tocó a mí dar la primera charla hablando de la experiencia de Mendoza, esta es otra, y se están haciendo capacitaciones en Neuquén y Río Negro, y además cuenta con el apoyo, con la adhesión de las 6 facultades de Derecho radicadas en la provincia de Mendoza, el Instituto de Altos Estudios, y también la Federación Argentina de Colegios de Abogados y la Federación Provincial de Colegios de Abogados. Es decir, hay toda una apoyatura para que mejoremos las condiciones en las cuales se investiga y se juzga a la persona. Ahí está en pantalla, quienes quieran participar se inscriben a través de esa dirección de email. Gracias, doctor, un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Cevita, muchas gracias. Hasta mañana.